Bueno, aquí hay un tema: familias permaneciendo en la fe. Amén. O familias que permanecen en la fe. Jueces capítulo 2. Vamos a leer verso 6 al verso número 10. Vamos a leer antifonalmente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿estamos listos? Dice Jueces 2, verso 6: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Continúen. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, el que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Tinad, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Leamos todos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levante sus manos allí donde está. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables, que nos des entendimiento, que podamos entender y comprender tu gloriosa palabra, Señor. Habla a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor, que tu palabra corre y sea glorificada en medio nuestro, Señor Jesús. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, familias que permanecen en la fe, o familias permaneciendo en la fe. El objetivo, hermanos, de la enseñanza y el objetivo de todos esos temas con esas escuelas de formación familiar es que nuestros hijos también puedan permanecer en la palabra, porque ha ocurrido un fenómeno en todo el tiempo que se conoce a veces en escuela dominical, y es que gran porcentaje de nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, niños que van creciendo, llegan a una edad y llegan a un término de edad, influenciados por el mundo y por muchas cosas, en donde dicen: no, ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero volver más, ya hasta aquí llegué. Y uno encuentra personas en donde dicen: no, yo fui criado en el evangelio, pero crecí y por cosas de la vida me aparté, me fui. Entonces, escuela dominical, la iglesia en general, se está haciendo un gran esfuerzo para que todos esos hijos, niños que están creciendo puedan permanecer también. Amén. Pero para que eso pase y suceda, usted y yo como padres somos los primeros responsables, porque esto no es del pastor, esto no es de escuela dominical, no, esto es de cada uno de nosotros como padres, que podamos nosotros como que enseñarle la palabra, no solamente porque le hablemos, le digamos, sino desde nuestra experiencia, de nuestra vivencia, de nuestro testimonio, porque ellos son los que se están dando cuenta cómo vivimos, qué hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos expresamos de lo que pasa en la iglesia. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces somos usted y yo los primeros responsables. El pasaje que leímos nos dice, terminando Josué, el libro de Josué y empezando Jueces, nos informa de que al morir Josué y la generación que con él estaba también murieron, pero esa generación no se preocupó porque estaban ocupados en poseer la tierra, estaban ocupados en la heredad y no se preocuparon por enseñar quién era Dios,
por enseñar los principios, los mandatos, por darles a entender y saber que si tenían una tierra, que si tenían unas posesiones, que si tenían algo, era porque Dios se lo había permitido tener. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que enseñarles ahora a esos muchachos. No, yo sufrí tanto que mi hijo no sufra, y entonces tome y tome y tome. No, está bien que usted lee lo que necesita a su hijo, lo que le faltó a usted, lo que nos faltó a nosotros, y no queremos que a ellos no les falte, pero sí enseñarles no solamente a valorar eso, sino a que entiendan que lo que tienen es por la gracia de Dios, a que sean agradecidos, que si hay un par de zapatos, que si hay un celular, que si hay comodidades, que si hay una casa, que si hay un hogar, que si hay algo, eso se lo debemos a Dios. Que ellos puedan entenderlo y saberlo. Amén. No todo lo que le pida el muchachito, dele y dele y dele, pero explíquele, enséñele. Amén. Y eso no es de escuela dominical. No, usted y yo como papás somos los responsables de decirle: oiga, valore, dele gracias a Dios. Yo no tuve eso, ahora lo tienes, ¿cierto? O usted y yo, hermanos, a la edad de 13 o 14 años, ¿teníamos celular? No, nada. Teníamos cosas que ellos ahora tienen. Amén. Entonces, esta generación murió, y dice: y toda aquella generación, verso 10, también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Si eso le pasó a Israel porque se ocuparon en lo material y porque las promesas de ellos son materiales y las bendiciones para ellos materiales, pues las bendiciones y promesas para la iglesia son de tipo espiritual, son espirituales. Amén. Y para la iglesia, ¿verdad? Para el reino de Dios. Pero sí tenemos que enseñarle entonces ahora a nuestros hijos que lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a Dios, y que tenemos que ser agradecidos con este Dios maravilloso. Deuteronomio capítulo 6. Dios se interesó, hermanos, que Israel no perdiera el conocimiento que las generaciones tuvieron. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese corazón no era que estaban aquí encima, no, estaban aquí en su mente. Y las repetirás a tus hijos andando por el camino. Dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarse. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Por qué esto? Porque Dios quería que esos hijos entendieran, experimentaran que había Dios, que Dios era el que los había sacado de la esclavitud, que Dios fue el que los sustentó 40 años en el desierto, que si entraron a poseer una tierra, dice la Biblia literalmente, que fluía leche y miel, casas y lugares que ellos no construyeron. Entonces lo que Dios quería era que hubiera un pueblo temeroso, un pueblo agradecido, un pueblo santo, porque si era temeroso y agradecido era porque lo conocían a Él. Entonces tenía que haber gratitud, había temor por todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios les había dado a ellos. Ese fue el interés, y por eso Dios les dice: bueno, cuando usted se levante, hable de Dios. Cuando usted se acueste, hable de Dios. Cuando vaya por el camino, dése cuenta que fue Dios quien los introdujo y estuvo ahí. Que esos niños, que esa familia,
que esos adolescentes sepan y entiendan que lo que se tenía ahí en el momento era porque Dios había permitido que lo tuvieran. Amén. Ahora, si podemos entonces como darle una aplicación cuando dice: estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Y en dónde? ¿Cuándo? Cuando vayas con ellos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, que la última palabra, bueno, sea que vamos a orar, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Que la palabra cuando salga de casa, que no salga solo como un cuzumbo solo y ya, y sin haber dicho nada. No, Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Primero pues hacíamos así, ¿cierto? Y hacíamos una cantidad de señas así, pero no, ahora vamos a orar mentalmente. Le estoy pidiendo al Señor que lo guarde, que lo ayude, que lo proteja, ¿cierto? Que esa última palabra que le podamos decir a nuestros hijos sea palabra, y que ese muchacho, esa muchacha pueda sentir y experimentar de que Dios también va con él. Amén. En el Salmo 78 fue lo que Dios quiso expresar. El salmista habla de la fidelidad de Dios hacia un pueblo que fue ingrato, hacia un pueblo que fue infiel, hacia un pueblo que no agradeció lo que él tenía. Pero Dios se interesó y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Si yo quiero que mi hijo permanezca, que mi hogar permanezca, sea usted el primero en permanecer en Dios. Sea usted el primero en experimentar la gloria de Dios. Que si ellos crecen, que si ellos se apartan y no quieran, sepan y entiendan que sí hubo un padre, que sí hubo una madre, que en el momento difícil que se les presenta, porque se les va a presentar y los va a tener, puedan decir: papá, ore por mí, mamá, ayúdeme a orar, mamá. Que puedan saber que tenemos un Dios vivo que ha respondido por nosotros. Que ya sea por su rebeldía, por su grosería o por su desobediencia, pero que estos muchachos puedan entender que sí tenemos el Dios vivo y verdadero. Amén. Dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y la potencia y maravillas que hizo. Entonces usted puede imaginarse cómo ellos pudieron contar cuando pasaron por el mar en seco. Cómo pudieron contar que en medio del desierto, donde no había agua, dice que hubo agua, había una roca, y que de esa roca brotaba agua, y que esa roca no era otro, no era más que el Señor Jesucristo, que los seguía y estaba con ellos ahí. Eso es lo que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Como también las ignorancias que cometimos y teníamos, y nuestras malas creencias, pero ahora lo que creemos, ¿cierto? Uno encuentra y yo me crié en casas donde tenían es que una herradura y una penca sábila detrás de la puerta, una cruz y una cantidad de cosas, ¿cierto? Diciendo de que estamos cruzados, de que estamos rezados, de que aquí no va a entrar en nada maligno ni nada de eso, no. Pero ahora donde usted vaya y esté, hermanos, usted va con la presencia del Señor.
No necesita tener un amuleto, una contra o algo que represente por ahí, porque Dios mismo no es el ángel. No, hermano, que un ángel, no es el ángel, no, es Dios, es la presencia de Dios. He aquí yo estaré todos los días con vosotros. Amén. Todos los días Él va con nosotros ahí. Y entonces lo que Dios quería era que el pueblo de Israel, sus generaciones, se dieran cuenta que el Dios que estuvo con ellos pues iba ahí al lado. Amén. Y dice algo muy importante en el verso 6, en el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Yo estaba mirando este versículo, hermanos. ¿Quién es Jacob? Es Israel, ¿verdad? ¿Qué significa Jacob? Ladrón, engañador, usurpador, suplantador, ¿cierto? Pero Israel significa príncipe, es decir, que cuando Dios trató con Jacob, con la persona mala, inconversa, cuando Dios trató con él, dice allí la palabra, dice ahí en el verso 5, estableció testimonio en Jacob. Es decir, le testificó, le hizo ver quién era Jacob y quién es Dios. Y cuando Jacob se da cuenta quién es él, y por eso Dios le cambia el nombre, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será Israel, porque Jacob era el ladrón, el engañador, el mentiroso, el suplantador, pero ahora Dios le cambia el nombre, gloria al Señor. Eso es lo que usted y yo también tenemos que testificar, quiénes éramos, pero qué somos ahora. Entonces le dio testimonio a Jacob. ¿Quién eras, Jacob? ¿Cómo eras? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te encontró Dios? Pero ahora todo lo que Dios te ha dado, eso tenemos que decírselo a nuestros hijos. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? Pero ahora por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿dónde estamos y a dónde nos quiere llevar Dios? Y de eso la familia se beneficia. ¿O no se benefician los hijos? Que Dios los guarda, que Dios los protege. Eso fue lo que le dijo el diablo a Dios cuando fue y señaló a Job. Oiga, pero es usted como tiene a Job, lo ha acercado, lo ha bendecido, lo ha prosperado, le ha cuidado de los hijos. Pero tóquelo a ver, toque a ver. ¿Cómo no va a prosperar? ¿Cómo no va a ser bendecido si lo ha acercado? Y usted como hijo, usted como hija, tenga 5, 6, 7 o ya sea un viejo barbado de 18, 20, usted se está beneficiando de esa oración, de esa protección, de esas bendiciones que Dios tiene para con sus hijos. Amén. Usted no es nieto de Dios porque Dios no tiene nietos, pero se está beneficiando. Se está beneficiando de las bendiciones materiales, ¿cierto? Si se colocó unos tenis de 100 o 200,000 pesos, si se colocó la mejor mecha que tiene ahí puesta ahora y no está trabajando, es porque ese papá y esa mamá, Dios lo bendijo, Dios lo ayudó, Dios lo prosperó. Es porque Dios está correspondiendo a esa fidelidad. Dios es fiel, hermanos. Y aunque usted y yo seamos infieles, dice, Él permanece fiel. Ahora usted dirá, bueno, hermano, y si yo no tengo papá y mamá, ¿qué? ¿Cierto? Pues de todas maneras Dios le está bendiciendo. Porque también yo fui, pues al menos mi mamá, bueno, ella ya casi boqueando alcanzó a decir, bautíceme que quiero salvarme,
¿cierto? Pero me criaron gente inconversa. Pero cuando conocí de Dios, pues prácticamente fue que la bendición pude llevarla y ellos se dieron cuenta, el marihuanero, el borracho, el punquero, el drogadicto que era. Pero ahora entonces el testimonio y lo que ya Dios estableció en mi vida. Entonces, si usted tiene su familia inconversa y es un hijo, pues dele gloria a Dios, permanezca en esa palabra, en la presencia de Dios, y déles testimonio a ellos. Amén. Entonces es importante, hermanos, es importante que entendamos lo que dice allí la palabra, que la generación lo sepa. Amén. Y dice, me gusta lo que dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz, rebelde, grosera. Bueno, entonces Dios quiere, hermanos, y usted y yo ahora, en medio de la generación que estamos viviendo, gente incrédula, gente que se afana por salir adelante, gente que pone en primer lugar primero sus sueños, proyectos, ideas antes que a Dios. Que esta generación que estamos levantando y que tenemos hoy en día, hermanos, que sepan que existen, viven y son bendecidos porque Dios lo ha bendecido a usted y a mí como padres de familia. Amén. La Biblia habla hay expresiones y dice lo que Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hay 3 generaciones: la generación de Abraham, el padre de la fe, donde Dios le dio promesas, donde Dios le dio bendiciones y se cumplieron en Isaac, porque la Biblia dice que Isaac también era riquísimo en gran manera. Se cumple en Jacob, y sabiendo entonces que Dios le cambia el nombre de Jacob, pero aún así dice la Biblia que aunque fueron injustos y le cambiaron el salario a Jacob como en 3 o 4 veces, aún así Dios bendijo a Jacob. Y cuando fue a encontrarse, porque Jacob tenía una cuenta pendiente, tenía un problema pendiente con su hermano Esaú, pero cuando se fue a encontrar con Esaú, salió al encuentro, dice Dios, y vio a Dios cara a cara, y allí es donde Dios le cambia el nombre, le dice: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y de ahí en adelante Dios bendijo de tal manera que de allí viene entonces la nación de Israel. Amén. Entonces uno mira que Dios siempre quiso que ellos permanecieran en su presencia, y además de permanecer en su presencia, fueran beneficiados de todas las promesas y bendiciones que Dios tenía, hablando de Israel. Ahora, si hablamos de nosotros como iglesia, hermanos, si usted y yo permanecemos en Dios, no solamente Dios usted lo va a bendecir, sino a su familia. Y aunque si usted es una hermana que el esposo es inconverso, o usted es un hermano que su esposa pues no sigue en los caminos del Señor, sea como sea, pero hay bendición. Por eso yo tengo que permanecer ahí. Amén. Para no desligarme de la bendición ni de las promesas de Dios. No dice la Biblia cuando Pablo escribió acerca de los problemas del matrimonio, ¿cierto? Quizás harás salvo tú a tu marido, le dice la mujer, y quizás harás salva a tu mujer, le dice al hombre. Y también dice: o de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Quiere decir entonces que por el mero hecho de que uno de la familia permanezca en el Señor, se va a beneficiar de las bendiciones. Ojo, de las bendiciones. Puede llegar a alcanzar la salvación si obedece, si se arrepiente, si se convierte. Amén. Pero no quiere decir, porque uno escuchaba gente: no, cuando mi mamá se vaya o mi papá se vaya, pues me pego de la falda o me pego de... No,
Puede pegarse de lo que sea, pero no. Usted tiene que hacer el mismo proceso que hizo su papá y su mamá. ¿Cierto? No, yo me pego ahí, o yo voy ahí al lado de ella, o yo, no. Porque dijimos ahora, aquí todos somos hijos de Dios. ¿Cierto? Dios no tiene nietos, ni nietas, ni bisnietos, no. Usted tiene que pasar el mismo. Usted quiere ser salvo como joven, adolescente, y quiere beneficiarse y que quiere que le vaya bien en la vida, pues siga el buen ejemplo del papá y de la mamá. Ojo, el buen ejemplo. Porque no falta entonces que alguien diga, si el pastor se diera cuenta cómo es mi mamá, o cómo es mi papá, o cómo es, ¿cierto? Entonces debe de seguir el buen ejemplo del papá y la mamá. Y uno mira varios ejemplos, hermanos, de gente que pudo permanecer en Dios, obedecer la palabra de Dios, y cómo su familia se benefició. Por ejemplo, Noé. La gente lo tildaba de loco, se burlaban de él, no había llovido, pero Noé estaba anunciando algo que no había ocurrido, que no había pasado. Estaba construyendo. Uno es muy coherente que uno construye un arca o una embarcación al lado de un río o al lado del mar, pero estaba construyendo algo en donde todo era seco, no llovía, y claro, la gente lo tenía que tildar de loco, fuera de sí, de desquiciado, pero estaba en su juicio cabal. Era coherente con lo que Dios le había mandado. Y lo más que me puede impactar a mí de la vida de Noé es que sus hijos le creyeron. Amén. Y lo más es que las mujeres de esos hijos le pudieron creer también. Amén. Porque Dios pudo haber salvado solamente a Noé y a su familia, o como lo hizo Dios con Abraham y con su esposa Sara. No, estos no quieren seguir, o esto no, o ustedes solamente. Y pudo haber hecho así, pero con Noé fue diferente. Obedeció. No dice que Noé evangelizó a sus hijos. No dice que Noé les predicó, que les habló, que les echaba cantaleta. Venga pues, vamos aquí. No. Simplemente comenzó a trabajar, comenzó a hacer lo que Dios le había mandado, y aquellos muchachos le creyeron. Can, Sed, Jafet y las mujeres le creyeron, y el resultado fue que se salvaron. Gloria al Señor. Eso desea Dios, hermanos. Pero tenemos que empezar nosotros a dar ese ejemplo de fe. Que mi familia, la esposa o el esposo o esos hijos sepan, vean, experimenten que el ser cristiano es lo máximo. Que el ser cristiano no es que nos embobamos y que somos esos extraños, diferentes, y que por qué no somos como los demás. No, que aquí dependemos de Dios, que ya sin Él no sabemos vivir y no sabemos hacer nada. Amén. Nuestros hijos deben de saber y entender eso, de que si existimos y somos, es por Él, hermanos. Amén. En 2 Timoteo 1 encontramos entonces el ejemplo de Timoteo, la circunstancia que tenía, pero que había una abuela y una mamá. Vamos a recordarlo. 2 Timoteo capítulo 1 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que de sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti. Es decir, había una fe genuina en él,
no estaba aparentando, pero dice, la cual habitó primero en tu abuela, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y si usted se da cuenta, la vida de Timoteo, el papá era griego, era alguien, un gentil, un pagano, que quizá tenía más influencia en la cultura griega que en la cultura judía. Pero aún así, con todo eso, dice la Biblia que había una abuela, había una madre que le habían infundido quién era Dios, que le habían infundido la fe en el Dios vivo y verdadero. Sí, habían otros dioses, habían otros dioses griegos que habían allá, pero aunque estaban rodeados de una cultura griega y de una cantidad de cosas paganas, pero aún con todo eso había fe en aquel joven Timoteo. Y lo que da a entender allí, dice la palabra, te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Como joven ciertamente tenía dificultades, y por eso Pablo le dice, bueno, aviva el fuego que hay en ti. Había una fe en él. Su abuela, su mamá estaban permaneciendo, pero Pablo quería que él también permaneciera en esa fe, y todo esto se daba si había un avivamiento del fuego del don de Dios. Por eso es importante también que usted y yo como padres podamos transmitir la necesidad de que ese joven, que ese muchacho que estamos levantando allí también sea lleno del poder del Espíritu Santo. Porque hay cosas que lo van a apartar de la fe. Hay una cantidad de cosas que van a influenciar, y que ese joven y ese muchacho va a querer mezclar. Si yo creo en Dios y me gustan las cosas de Dios porque fui levantado en la iglesia, pero también me gusta la marihuanita. Sí, yo creo en Dios y creo en esto, pero qué tan bueno también emborracharme como mi amiga o mi amigo. Sí, yo creo en Dios y todo eso y todas esas cosas, pero qué tan bueno yo tener de novio un filisteo, un egipcio, un cananeo, un fereceo, un feo. No, porque así. Sí, yo creo en Dios y me gusta y quiero beneficiarme de las cosas de Dios, pero también quiero participar de las cosas del mundo. Pero cuando usted y yo, hermanos, le hacemos ver y que esos muchachos vean la gloria de Dios, el poder de Dios, van a tener que darse cuenta, hermanos, que la mirada tiene que estar puesta es en Jesús. Creo que a Timoteo también le pasaba eso, porque Pablo le dice, aviva el fuego, te estás apagando, te estás como que se le está acabando ese fuego, porque ese fuego estaba identificando el fervor y la actitud que debía tener para las cosas con Dios. Y a veces aún en nosotros ya viejos, ese fuego se va apagando, se va envaneciendo por el clima, por el ambiente, por tantas cosas. Pero ahí es donde también vale la pena entonces aplicar esta palabra, que nosotros podamos avivar ese fuego y que nuestros hijos vean también el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ahora, usted y yo somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos que permanezcan en la fe, pero no tanto también la experiencia, en la vivencia. Porque a veces nosotros somos muy emocionales. Ay, sí, como pasé rico en el culto y como brinqué y como hice, y sí. Pero que también puedan darse cuenta, hermanos, no solamente de la emoción del momento y del sentimiento en el momento, sino de la convicción de lo que se ha creído y de a quién se está siguiendo. Porque hay otros lugares donde también pueden brincar y saltar y hacer lo que sea, ¿cierto? Pero viven de una manera que uno dice, pero ¿cómo así? Ahí es donde entonces la Biblia nos habla, hermanos,
de que tenemos que permanecer en la fe, pero esta fe es como la doctrina. La Biblia habla de los del camino o de los de la fe en Jesús. Y eso de ese camino cristiano o eso de la fe en Jesús quiere decir qué es lo que creemos. No solamente decir sí, crea en Dios y pasamos muy bueno en la iglesia y brincamos y saltamos y lloramos. No, además de eso, porque uno también ve gente en otras interdenominaciones que brincan, saltan, corren y todo, pero siguen creyendo en 3 o en 4. Siguen viviendo de cualquier manera y también brincan y saltan. No, pero aquí, además de brincar y saltar y llorar, pero también tenemos que vivir en santidad. Pero también tenemos que ser santos, como dice la palabra. Pero también creemos que Dios es uno y uno su nombre. Pero también nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero también somos reverentes a Él. Todo ese estilo de doctrinas, todas esas doctrinas, nuestros hijos también tienen que permanecer ahí. Porque muy triste, hermanos, muy triste. Yo conozco una pareja de hermanos que el papá, la mamá, todos son de la iglesia pentecostal y ellos van para el culto, pero él se va para su iglesia, cierto, de otra interdenominación. Y dice, pero bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué sucedió? ¿Faltó enseñanza? ¿Qué sucedió ahí? Y uno a veces no alcanza a comprender eso. Pero no es solamente que mi hijo crea en Dios, sino que también crea en esa fe, como dice la palabra de Dios, en esa unicidad, en la doctrina del nombre, en los principios de la santidad, en la comunión, en el bautismo en el nombre de Jesús, en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que mi hijo también pueda, no solamente sí, yo creo en Dios y voy a la iglesia y así, no, que también esté convencido de en dónde está, para dónde está, y que pueda confrontar a otro cuando le diga, no, es que son 2 o son 3 o son 7, pueda decir, mira, Jesucristo es Dios. Y no solamente porque se lo oí decir a mi papá o a mi mamá, no, pueda entonces citar la Biblia, explicarla. Eso es responsabilidad no de los maestros de escuela dominical, no del pastor, no, es mi responsabilidad como papá o como mamá enseñarle, hacerle saber, sentir, experimentar, amén, que debe permanecer en esta fe, amén. Y como por último, hermanos, ya para finalizar, no solamente que el muchacho se goce, porque estamos hablando de una familia que permanece en la fe como su estilo de vida cristiana, en la fe como el sistema doctrinal que tenemos en la iglesia del Señor, pero también en la fe como donde se dan los dones y ministerios dados por el Espíritu Santo. Es decir, que si yo le estoy sirviendo al Señor, qué dicha, qué rico, qué tan emocionante o qué alegría que mi hijo también le sirva al Señor, que mi hijo también se llene de esos ministerios dados por la fe, amén, que vienen por el Espíritu Santo. De eso se trata, hermanos. Si decimos no, una familia que permanezca en la fe, bueno, pues que también mi hijo pueda en algún momento predicar la palabra, que en algún momento pueda evangelizar, que en algún momento pueda adoctrinar, que en algún momento pueda servir en algo, porque los dones del Espíritu Santo vienen por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no solamente el estilo de vida en que permanezcamos nosotros como familia, no solamente como en todas las doctrinas que se puedan entender y comprender claramente a través de la palabra, hermanos, sino que también Pablo recomienda, cuando se aviva el fuego del Espíritu Santo, el fuego del don de Dios en nuestra vida,
ese muchacho va a ver, va a sentir la necesidad también de servir a Dios. Va a sentir esa necesidad de hacer algo en la obra de Dios, porque así como su padre permanece ahí en la iglesia, así como su padre, su madre, él ve que están sirviendo, que están cantando, que están predicando, que están diciendo, que están algo, él siente ese deseo porque es lo que está viendo, lo que está vivenciando, lo que está experimentando, hermanos. Amén. Si a nosotros ya como viejos no nos enseñaron eso, no nos formaron eso, no vimos sino idolatría, no vimos sino brujería, no vimos sino mal testimonio y cosas malas, hermanos, estamos a tiempo entonces, amén, de que usted permanezca en el Señor. Es cierto que van a venir pruebas, dificultades, que van a venir luchas, que van a venir muchas cosas contrarias a nosotros, amén. Pero cuando tenemos la mirada puesta en el Señor Jesucristo, ese Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Israel, que estuvo con Isaac, que estuvo con todos ellos, es el mismo que tenemos hoy, porque la Biblia dice: Jesucristo es el mismo de ayer, del pasado con Israel, de hace más de 86 años que la iglesia se estableció aquí en Colombia, y es el mismo que va a continuar con todas las generaciones venideras antes de que Él venga a levantar la iglesia. Pero también debe haber una generación que permanezca en los principios de la palabra de Dios. Que si aún, hermanos, hemos dicho, y no me canso de repetírselos, que si hay otras congregaciones aún de nuestra misma iglesia pentecostal que se están mundanalizando, que están atrayendo cosas del mundo, copiando cosas y adaptándose al mundo, no, esta iglesia tiene que seguir siendo santa, una generación santa. Que si la gente se está preocupando allá por estudiar, por trabajar, por conseguir dinero, nosotros hoy nos preocupemos por ser una generación llena del poder del Espíritu Santo, permaneciendo en Él. Aleluya. Que no nos pase como le pasó a Israel cuando murió Josué, no. Que podamos preparar una generación lista, que cuando el Señor venga a levantar su iglesia, se pueda ir con nosotros también. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Yo no sé, hermanos, seguramente usted tiene problemas para permanecer en el Señor, porque el mundo te ha estado jalando. Las cosas del mundo, el pecado, el viejo hombre te ha estado como que jalando, te ha estado como que sacando. Oh, pero en esta hora hay mucho poder en el nombre del Señor Jesucristo. Así como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Tú que puedas permanecer en el Señor, tu hijo, tu hija y esa generación que estás levantando también pueda permanecer en todos esos principios. Vamos a orar, hermanos, y quiero que oremos por esos hijos. Tú has traído tu hijo al culto hoy, tu hija. Vamos a orar por ellos, por usted. Primero, que tú permanezcas. Si tú permaneces fiel a Dios, a pesar de la adversidad, a pesar de los vientos contrarios del pecado, a pesar de lo malo que te está rodeando, permanece en Él, que Dios te está ayudando. El Espíritu Santo te está fortaleciendo. Usted no está solo en el problema angustioso por el cual está pasando en el hogar. Ay, hermano, mi esposo no me ayuda, mi esposa no me ayuda con los hijos, como que estoy solo, estás sola. No estás sola, no, lo tenemos a Él. Pero permanece tú, y si tú permaneces, Dios va a ayudarte. Yo te invito, si quieres venir aquí al altar, y trae tu hijo. Tráelo por la fe. Mi hijo no vino al culto, mi hija no vino al culto, pero vamos a traerlo por la fe y vamos a decirle: Señor, te voy a presentar mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo. Están siendo influenciados por este mundo, están siendo jalados, atraídos
hacia el mundo, hacia lo malo. Pero Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer, porque si ellos me ven, Señor, si ellos ven en mí iniciativas que yo no quiero más, que yo no quiero permanecer, que me siento débil, que me siento agobiado, que me siento atraído por el mundo y como que quisiera irme, ellos van a ver eso. Pero Señor, que ellos vean no la debilidad que hay en mí, no la tentación que hay en mí, no la angustia y el desespero que hay en mí. Que ellos vean tu gloria, que ellos vean tu poder. Si hay que confesarnos, claro que sí. He tenido momentos donde no he querido venir al culto. He tenido momentos donde no he querido traer a mi hijo al culto. Pero por encima de todo eso, Dios, ayúdame. Ayúdame. Señor, obra en las familias, obra en los hogares de los que tienen dificultades. Señor, en donde el enemigo está influenciando para que no permanezcan, para que te sean infieles. Señor, yo te ruego que obres en la vida de cada papá, de cada mamá, de cada joven, Señor Jesús, donde los demás están viendo el testimonio. Obra en la vida, el corazón de ellos. Yo te ruego, Señor, que los fortalezcas. Estos hijos que se están levantando, estos servidores que se están levantando, Señor, en la iglesia. Oh Dios, manténlos en tu presencia. Pero manténme, Señor, en tu presencia. Que ellos vean tu gloria, que ellos vean tu poder, que ellos vean tu misericordia. Ayuda a estas familias, ayuda a mi hogar, ayuda a mis hijos, Señor. Ayúdalos, Padre Celestial. Obra en la vida de ellos, obra en la vida de ellos, en el nombre de Jesús.